Frente a esta situación, el Gobierno Regional del Cusco plantea que se retorne al aplicativo y que se remueva a todo el recurso humano directamente vinculado en la venta de los boletos, como también en el ingreso al santuario de Machu Picchu. El gobernador de Cusco, Werner Salcedo, retrocedió y encaró a la genocida Dina Boluarte exigiéndole que no privatice la venta de boletos a Machu Picchu. También propuso que desde el mismo gobierno regional se cree una plataforma para administrar la venta de los boletos virtuales. Esto después de que los pobladores protestaran estos últimos días porque consideran que hubo una terciarización del servicio por parte del Ministerio de Cultura. Además indicó que en el proceso el gobierno regional del Cusco elaborará un aplicativo que les permita tener trazabilidad, auditoría y transparencia para que ellos puedan ser los que distribuyan y vendan los boletos. También pidió que se remueva todo el personal vinculado en la venta de boletos porque la corrupción no está en un software, sino en el recurso humano. Para Werner Salcedo hacen este pedido porque esta situación la viven todos los años y es momento de parar, porque ese escenario podría provocar la pérdida de vidas. Por eso exigió la transferencia total y administrativa y del recurso financiero de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco para ponerlo al servicio del Valle Sagrado, al servicio del Cusco y del Perú. A continuación te mostramos el video. Frente a esta situación, el Gobierno Regional del Cusco plantea que se retorne al aplicativo y que se remueva a todo el recurso humano directamente vinculado en la venta de los boletos, como también en el ingreso al santuario de Machu Picchu. Desde el gobierno regional y las municipalidades, dispuestos a colaborar con nuestros profesionales, porque la corrupción no está en un software, está en el recurso humano. Y en el proceso, el gobierno regional del Cusco elaborará el aplicativo que nos permita tener trazabilidad, auditoría, transparencia, para que nosotros podamos ser los que distribuyan y vendan los boletos. Y a su vez, exigir de manera contundente, porque esta situación no la vivimos estos últimos días frente a nuestro descontento que tenemos en la administración de nuestra Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y de nuestro santuario. Lo estamos viviendo todos los años y es momento de parar, porque este escenario nos lleva a la pérdida de vidas. Dicho esto, exigimos la transferencia total y administrativa y de recursos financieros de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y de nuestro santuario histórico de Machu Picchu, y que se ponga al servicio del Valle Sagrado, de Urubamba, de Calca, al servicio del Cusco y del Perú. Frente a esta situación, el gobierno regional del Cusco plantea que se retorne al aplicativo y que se remueva a todo el recurso humano directamente vinculado en la venta de los boletos, como también en el ingreso al santuario de Machu Picchu. Desde el gobierno regional y las municipalidades, dispuestos a colaborar con nuestros profesionales, porque la corrupción no está en un software, está en el recurso humano. Y en el proceso, el gobierno regional del Cusco elaborará el aplicativo que nos permita tener trazabilidad, auditoría, transparencia, para que nosotros podamos ser los que distribuyan y vendan los boletos. Y a su vez, exigir de manera contundente, porque esta situación no la vivimos estos últimos días frente a nuestro descontento que tenemos en la administración de nuestra Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y de nuestro santuario. Lo estamos viviendo todos los años y es momento de parar, porque este escenario nos lleva a la pérdida de vidas. Dicho esto, exigimos la transferencia total y administrativa
y de Recursos Financieros de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y de nuestro santuario histórico de Machu Picchu, y que se ponga al servicio del Valle Sagrado, de Urubamba, de Calca, al servicio del Cusco y del Perú. Frente a esta situación, el gobierno regional del Cusco plantea que se retorne al aplicativo y que se remueva a todo el recurso humano directamente vinculado en la venta de los boletos, como también en el ingreso al santuario de Machu Picchu. Desde el gobierno regional y las municipalidades, dispuestos a colaborar con nuestros profesionales, porque la corrupción no está en un software, está en el recurso humano. Y en el proceso, el gobierno regional del Cusco elaborará el aplicativo que nos permita tener trazabilidad, auditoría, transparencia, para que nosotros podamos ser los que distribuyan y vendan los boletos. Y a su vez, exigir de manera contundente, porque esta situación no la vivimos estos últimos días frente a nuestro descontento que tenemos en la administración de nuestra Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y de nuestro santuario. Lo estamos viviendo todos los años y es momento de parar, porque este escenario nos lleva a la pérdida de vidas. Dicho esto, exigimos la transferencia total y administrativa y de recursos financieros de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y de nuestro santuario histórico de Machu Picchu, y que se ponga al servicio del Valle Sagrado, de Urubamba, de Calca, al servicio del Cusco y del Perú. Frente a esta situación, el gobierno regional del Cusco plantea que se retorne al aplicativo y que se remueva a todo el recurso humano directamente vinculado en la venta de los boletos, como también en el ingreso al santuario de Machu Picchu. Desde el gobierno regional y las municipalidades, dispuestos a colaborar con nuestros profesionales, porque la corrupción no está en un software, está en el recurso humano. Y en el proceso, el gobierno regional del Cusco elaborará el aplicativo que nos permita tener trazabilidad, auditoría, transparencia, para que nosotros podamos ser los que distribuyan y vendan los boletos. Y a su vez, exigir de manera contundente, porque esta situación no la vivimos estos últimos días frente a nuestro descontento que tenemos en la administración de nuestra Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y de nuestro santuario. Lo estamos viviendo todos los años y es momento de parar, porque este escenario nos lleva a la pérdida de vidas. Dicho esto, exigimos la transferencia total y administrativa y de recursos financieros de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y de nuestro santuario histórico de Machu Picchu, y que se ponga al servicio del Valle Sagrado, de Urubamba, de Calca, al servicio del Cusco y del Perú. Frente a esta situación, el gobierno regional del Cusco plantea que se retorne al aplicativo y que se remueva a todo el recurso humano directamente vinculado en la venta de los boletos, como también en el ingreso al santuario de Machu Picchu. Desde el gobierno regional y las municipalidades, dispuestos a colaborar con nuestros profesionales, porque la corrupción no está en un software, está en el recurso humano. Y en el proceso, el gobierno regional del Cusco elaborará
el aplicativo que nos permita tener trazabilidad, auditoría, transparencia, para que nosotros podamos ser los que distribuyan y vendan los boletos. Y a su vez, exigir de manera contundente, porque esta situación no la vivimos estos últimos días frente a nuestro descontento que tenemos en la administración de nuestra Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y de nuestro santuario. Lo estamos viviendo todos los años y es momento de parar, porque este escenario nos lleva a la pérdida de vidas. Dicho esto, exigimos la transferencia total y administrativa y de recursos financieros de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y de nuestro santuario histórico de Machu Picchu, y que se ponga al servicio del Valle Sagrado, de Urubamba, de Calca, al servicio del Cusco y del Perú. Frente a esta situación, el gobierno regional del Cusco plantea que se retorne al aplicativo y que se remueva a todo el recurso humano directamente vinculado en la venta de los boletos, como también en el ingreso al santuario de Machu Picchu. Desde el gobierno regional y las municipalidades, dispuestos a colaborar con nuestros profesionales, porque la corrupción no está en un software, está en el recurso humano. Y en el proceso, el gobierno regional del Cusco elaborará el aplicativo que nos permita tener trazabilidad, auditoría, transparencia, para que nosotros podamos ser los que distribuyan y vendan los boletos. Y a su vez, exigir de manera contundente, porque esta situación no la vivimos estos últimos días frente a nuestro descontento que tenemos en la administración de nuestra Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y de nuestro santuario. Lo estamos viviendo todos los años y es momento de parar, porque este escenario nos lleva a la pérdida de vidas. Dicho esto, exigimos la transferencia total y administrativa y de recursos financieros de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y de nuestro santuario histórico de Machu Picchu, y que se ponga al servicio del Valle Sagrado, de Urubamba, de Calca, al servicio del Cusco y del Perú. Frente a esta situación, el gobierno regional del Cusco plantea que se retorne al aplicativo y que se remueva a todo el recurso humano directamente vinculado en la venta de los boletos, como también en el ingreso al santuario de Machu Picchu. Desde el gobierno regional y las municipalidades, dispuestos a colaborar con nuestros profesionales, porque la corrupción no está en un software, está en el recurso humano. Y en el proceso, el gobierno regional del Cusco elaborará el aplicativo que nos permita tener trazabilidad, auditoría, transparencia, para que nosotros podamos ser los que distribuyan y vendan los boletos. Y a su vez, exigir de manera contundente, porque esta situación no la vivimos estos últimos días frente a nuestro descontento que tenemos en la administración de nuestra Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y de... ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del gobernador de Cusco? ¿Crees que Dina la Asesina y la ministra de Cultura le hagan caso? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.